Bienvenidos estudiantes de Cibercultura. En esta oportunidad tenemos al profesor Carlos Augusto Giraldo, quien es investigador y se ha encargado de explorar el tema de biopolítica. ¿Qué es biopolítica? Pues la biopolítica es un área, digamos, de trabajo en las ciencias sociales contemporáneas. Yo diría pues que es un concepto que es muy amplio porque viene siendo trabajado desde muchas disciplinas, pero que básicamente reúne un momento histórico, un momento geográfico, un momento cultural y sobre todo político del lugar que ha terminado ocupando la vida en el mundo del capitalismo y especialmente en el neoliberalismo. Eso tiene unos antecedentes pues, que son largos, eso no aparece de un día a otro, pero digamos que entendemos biopolítica como una forma de convertir la vida en objeto básicamente controlable, manipulable, transformable por el capital y que solo tiene condiciones de posibilidad de existencia en tanto sirva a las lógicas y racionalidades del capital. La vida al servicio de la estructura del capital como posibilidad de existencia, por decirlo de una manera, digamos, muy escueta, insisto, es mucho más complejo. ¿Eso qué implica? Implica darle una dimensión política a la vida, y cuando digo existencia es a la vida humana y no humana. La biopolítica empieza como un asunto que tiene que ver más como con el control de la vida humana, el control de las sociedades, pero finalmente eso va transitando, o quizás desde sus propios inicios, va transitando a los ámbitos de la vida en la naturaleza. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de este concepto? El concepto, algunos lo han trabajado desde el punto de vista de su historia, su genealogía, su génesis, pero hay cierto consenso en que es un concepto que es típico, digamos, de finales del siglo XIX, especialmente del siglo XX. Muchos autores trabajan el concepto desde diferentes puntos de vista, pero digamos que el momento álgido, el momento biopolítico, digámoslo así, de la modernidad más concreto es el momento de la Segunda Guerra Mundial, donde se lleva a cabo todo el proceso del nacionalsocialismo, porque finalmente lo que está en juego ahí es un proyecto científico, un proyecto cultural, social, atravesado por una política de la existencia, en tanto había que eliminar unos grupos humanos, no solamente los judíos, sino otros grupos humanos que resultaban ser algo así como la escoria o el excremento de un proyecto político hegemónico de otros grupos humanos, en este caso el nacionalsocialismo. Ese es un momento que creo que es clave porque marca, si se quiere, un antes y un después de la génesis del concepto. Desde los años 20 se venía hablando ya de biopolítica, pero va a tener especial fuerza a partir de los giros lingüísticos, el giro cultural, los giros que da las ciencias sociales y especialmente la filosofía política. En la actualidad hay un autor de los que más trabaja el concepto, que es Agamben, pero se le debe en gran medida su conformación epistemológica y epistémica a Michel Foucault. Foucault es el que va a hablar de la biopolítica y del origen de la biopolítica en los momentos históricos que están ligados a las formas de gobierno modernas, a la aparición de tanto un Estado moderno con unas gubernamentalidades específicas como la aparición de un sujeto con unas formas de existencia y con unos proyectos de vida, digámoslo así, unos proyectos de estar en el mundo y de construir su relación con el mundo en el contexto de los estados sociales de derecho, en el Estado moderno en general. Eso va teniendo, digamos, una transformación que es hacia donde apunta el fortalecimiento en sí del concepto, y es cuando el Estado social de derecho y el sujeto moderno, ambos modernos, aparecen como posibilidades de existencia de un proyecto de vida humana o no humana hacia temas de derechos, hacia temas de igualdad, de solidaridad, de fraternidad, que son pues como esas consignas típicas de la modernidad y de lo que perseguimos supuestamente los estados modernos y los sujetos modernos, pero que terminan siendo cooptados por las lógicas del capital y terminan siendo atrapadas básicamente por el dominio de la técnica del capital o del capitalismo, y que solo va a darle condición o posibilidad de existencia a quienes y a lo que se inscriba dentro de esas lógicas. La vida, en tanto, se convierta en un objeto de la mercancía, se convierta en parte de lo que permite el engranaje del capitalismo, y si no, no puede existir.
¿Cuál es la relación de la biopolítica con el biopoder? Biopolítica y biopoder hacen parte del mismo problema, porque lo político, por naturaleza, es un problema de poder, o envuelve problemas de poder, ¿cierto? Cómo se distribuye, cómo se gestiona y cómo se resuelven las relaciones de poder en el mundo. La biopolítica lo que va es a problematizar a partir de esas relaciones de poder las relaciones de la vida de unos con otros. Podemos ponerlo de muchas maneras, de dominados y dominantes, de el saber y el poder, que esa es muy importante, que finalmente las condiciones de posibilidad de la biopolítica están mediadas no solo por el capitalismo per se, sino porque el capitalismo además funciona con base en unas relaciones de saber y poder. Las ciencias en general, sociales, humanas, naturales, exactas, todas están mediadas por unas relaciones de poder respecto a la verdad del conocimiento científico. Y el conocimiento científico en gran medida ha sido poco autorreflexivo o ha carecido de reflexividad. ¿Qué quiere decir eso? De una postura crítica por las maneras en las que se construye su relación con el mundo desde una relación de poder. Quiere decir eso, además, que pues, no es posible separar la biopolítica de tanto el poder geopolítico de la construcción de unos estados-naciones que se han disputado el planeta desde finales del siglo XIX con unas técnicas y unas tecnologías particulares, y estoy hablando no solamente de los armamentos de guerra que dieron condición de posibilidad a 2 guerras mundiales y otro montón de guerras, sino a otros mecanismos de poder más allá del armamentismo, de estas tecnologías, sino a otras tecnologías que tienen que ver con la comunicación, por ejemplo. Los medios masivos de comunicación y la manera en que los medios masivos de comunicación han moldeado o han permitido, no exclusivamente porque no se trata de echarle la culpa a los medios, no es así. El mundo cotidiano también moldea, digamos, las formas de existencia, lo que un individuo decide que quiere pensar o que puede pensar, pasa por la familia, pasa por los amigos, pasa por la calle, pero sin duda los medios también han ayudado en ese moldeamiento. Se han constituido unas formas de biopoder fundamentales. Es lo que menos quizás hemos trabajado y es lo que algunos estamos haciendo, entender esa relación entre comunicación, mediación, mediatización, es decir, la comunicación mediática en un contexto geopolítico y de biopolítica y por lo tanto de biopoder. Sin duda alguna, uno de los primeros que trabaja eso sin meterse lleno en la biopolítica es Jesús Martín Barbero. En su texto de los medios a las mediaciones, sin duda, él trabaja el tema de la cultura y el tema de la cultura popular como esa relación típica de poder entre una cultura culta y una cultura popular que está por debajo, por debajo o subvalorada con respecto a la cultura culta. Esa es una relación de poder. Y él la trabaja como una relación de poder. Su teoría de la mediación, de los medios de las mediaciones, está justamente fundamentada en esa relación de poder que él logra, digámoslo así, desenmascarar, entender y casi que deconstruir para poder entender la cultura popular en otra dimensión, profundamente política. La biopolítica, digamos que hace lo mismo para entender esas mismas relaciones de poder en nuestras relaciones con la vida. Lo que pasa es que la palabra vida ahí se vuelve un asunto a veces, o quizás metafísico, o quizás, podemos poner en varios términos, o metafísico, o biológico, o ambiental, pero todos hacen parte de lo mismo. ¿Podría brindarnos algunos ejemplos donde se evidencia este concepto? Digamos que ejemplos concretos puede haber muchos y puede haber fronteras que permitan pensarlo no solamente desde lo biopolítico, lo aclaro. Pero hay que entender la biopolítica como un asunto profundamente moderno. Y cuando digo profundamente moderno es que pasa por unas lógicas racionales, que es con las cuales se ha construido el proyecto moderno, ¿cierto? La modernidad está fundamental en el paradigma de la razón. El tema es cuando ese paradigma de la razón se empieza a validar a sí mismo a través de unos métodos, de unas metodologías y unas teorías que van prescindiendo de la diferencia respecto a lo que no se puede entender desde la lógica de la razón. Y ahí estoy hilando muy delgadito y quizás muy profundo
puede haber biopolítica misma en actos cotidianos que son típicamente modernos, pero que en su momento eran normales. Estoy hablando de la relación con las mujeres, estoy hablando de la relación con los indígenas y los grupos nativos, estoy hablando de la relación, pues, incluso los afros, o los negros, estoy hablando de la relación con lo diferente. Eso va teniendo una génesis, lo que pasa es que nos hemos quedado, claro, como copiamos tanto, somos tan buenos copiando lo que hacen los anglosajones, lo que hacen en Europa, pareciera que la biopolítica, y efectivamente pues no lo estoy poniendo en duda, tiene un momento así ejemplar en los campos de concentración, ¿cierto? Ahí hay un momento ejemplar porque efectivamente hay todo un diseño industrial, moderno, científico, para eliminar una población específica de la faz de la Tierra. Pues no voy a poner en duda eso. Lo que pasa es que habría que mirarnos hacia atrás. Por ejemplo, en Latinoamérica también hubo expresiones de ese tipo, de ese corte en términos de la eliminación de un otro, porque no nos servía, o que porque no le servía la modernidad, o porque no le servía el proyecto del progreso, etc. Y hubo políticas, en Colombia hubo políticas concretas, no de eliminación biológica, pero sí de eliminación cultural de los indígenas. Hubo unas políticas de Estado a principios del siglo XX, creo que un poco antes, para llevar los indígenas de todo el territorio colombiano a ser internados en misiones para borrar desde la faz de la tierra su cultura. Y puedo traer los ejemplos que quieran. Pueden ver la película El abrazo de la serpiente, que de eso en gran medida trata el abrazo de la serpiente. Un buen ejemplo para poder entender la biopolítica y un ejemplo para mí maravilloso. Yo he trabajado en el Amazonas y hice, digamos, un documental allá. Digamos que hablo desde cierto pequeñísimo conocimiento que tengo del asunto en el Amazonas y de esa relación tan difícil para nosotros con los indígenas, pero con todo lo que sea diferente. Y sobre todo el papel que han jugado las ciencias en esa relación con la diferencia. De eso trata El abrazo de la serpiente. Son dos científicos a lo largo de toda la película, dos personas distintas, con un mismo personaje indígena. Uno en un momento cuando está joven, otro cuando está viejo. Lo que está en juego ahí es la vida. Está en juego la vida de la selva amazónica, pero también la vida de los indígenas, pero también la vida de esos dos científicos del mundo occidental. Ahí está en juego, digamos, y creo que es un ejemplo interesante que valdría la pena hasta sentarse uno a ver la película y conversar sobre eso para ir explicando cómo es que la vida se va volviendo cada vez más un objeto de control, un objeto que pasa de ser un objeto de la ciencia, del control de la ciencia, a volverse un objeto del capitalismo eminentemente, que siga pasando por la ciencia incluso, pero para el capital. Neoliberalizar el mundo ha significado justamente biopolitizar el mundo.